Aló chicas, bienvenidas una vez más a mi canal. En el video de hoy vamos a hacer unos remates de cadera. Me interesa que aprendan cómo hacer unos remates de cadera sin estar demasiado forzadas, así que vamos a comenzar. Lo primero, nuestra postura, como lo vimos por ahí en un video anterior. Nuestra postura es muy importante. No vamos a abrir demasiado las piernas, tampoco vamos a estar tan cerradas. Tiene que ser al nivel, más o menos la apertura de las piernas es al nivel de la cadera. Nuestros pies están volteando hacia enfrente, nuestros deditos también están hacia el frente y nuestras rodillas están ligeramente flexionadas. No está estirado al grado de que mi pierna está, digamos, súper tensa, y tampoco estoy tan flexionada, que también es otro tipo de tensión. Entonces no, estoy ligeramente flexionada, mi pelvis está neutro, mi pecho está hacia arriba. Lo que viene siendo mi postura superior elongada, como ya les mencionaba. Y para fines de este video, no se preocupen mucho por los brazos. Los brazos pueden estar en un modo neutral, esta es una opción. Los pueden tener como les había comentado, el básico de danza. Pueden tenerlos a lo mejor aquí en sus hombros, incluso tocando su cintura o aquí abajo. Son opciones, si se les acomoda mejor de otra manera, porque es cansado estar en una sola posición, eso lo entiendo perfecto. Entonces podemos hacer variaciones con los brazos, pero nos tenemos que centrar en lo que viene siendo nuestra cadera. Entonces vamos a hacer unos pequeños remates, pero antes tenemos que preparar la cadera para ello. Entonces lo que yo les recomiendo es, vamos a hacer unos pequeños balances de lado a lado. Voy a balancear mi cadera de lado a lado. Voy a adoptar lo que viene siendo la postura y balanceo de lado a lado. Trato de tener lo que es la parte superior es lo más, digamos, inmóvil posible, lo más estable posible. Lo que quiero que se mueva es de mi cintura hacia abajo, en este caso pues mi cadera. Es importante que nuestros pies puedan sentir como esa transferencia de peso. Esto es nada más pues para que el cuerpo también se vaya acostumbrando a los diferentes movimientos. En este caso, voy a hacer un pequeño juego de rodillas. Vamos a ir como si quisiera golpear un poquito con las rodillas. ¿Sí? Las rodillas son parte fundamental en los movimientos de cadera, sobre todo en la danza árabe. Al momento, si yo tuviera mis piernas totalmente estiradas, sería imposible mover la cadera. O tal vez pudiera mover la cadera, pero estaría como robotcito, estaría súper tenso. Yo creo que el único remate de cadera que pudiera hacer sería como un twist. Pero fuera de eso, tengo que flexionar un poco para poder hacer el remate. Voy a comenzar hacia el lado derecho, que es mi lado izquierdo, pero como estamos en espejo, vamos a hacerlo hacia tu lado derecho y hacemos un remate. 1. Tiene que haber como un sonidito con las moneditas si estás utilizando tu gesam de moneditas. Y voy a regresarlo ahora, pero hacia el lado izquierdo. ¿Ok? Derecho, izquierdo. Hay como un pequeño transferencia de peso. Vamos de nuevo. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, y me moví un poquito de mi eje. No sé si alcancen a notarlo. Izquierdo, y también me moví un poquitito de mi eje. Y se vale. Ahorita es bueno exagerar un poquito ese movimiento de eje para que puedan ustedes de algún modo sentir el movimiento. Este movimiento lo podemos hacer tan rápido o tan lento como queramos, o como nuestra música, digamos, lo requiera. O esa combinación que vayamos a hacer de la música con nuestro cuerpo. Entonces, ahorita de lado a lado,
Ok, vamos a hacer un remate doble y luego vamos a hacer un remate triple. Entonces, volvemos a lo mismo. Vamos a hacerlo primero 1 a 1 durante 8 tiempos. Ya comenzamos con derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Ahora voy a hacerlo doble, lo mismo. Derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda. Ahora vamos a hacerlo triple. Y derecha, 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 izquierda, 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 derecha, 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 izquierda, izquierda, izquierda. Bueno, este remate es importante que lo practiquen y yo les recomendaría que también lo caminen hacia adelante, lo caminen hacia atrás, caminarlo hacia los lados para que podamos sentir el movimiento y también para salir un poquito de nuestra zona de confort. Vamos a hacerlo, vamos a caminar hacia adelante 4 tiempos hacia atrás. Y comenzamos con derecha y derecha, izquierda, derecha, izquierda. Ahora voy atrás con derecha, izquierda, derecha, izquierda. Ahora continúo y derecha, izquierda, derecha, izquierda y voy hacia atrás, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Sí, voy a caminar el movimiento ahora sin cadera, por si no lo agarramos. Vamos a ir derecho, izquierdo, derecho e izquierdo, hacia atrás. Aquí, si se dan cuenta, mi pierna derecha ya está posicionada hacia atrás, entonces ahí lo único que voy a hacer es meter cadera. Aquí meto cadera, ahora nuestra pierna izquierda va hacia atrás. Al momento de que llega al piso, hago el remate de cadera, ¿ok? Va de nuevo. Entonces, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo y derecho atrás, izquierdo atrás, derecho atrás, izquierdo atrás. ¿Más o menos? Va de nuevo. Derecha, izquierda, derecha, izquierda y derecho atrás, izquierdo atrás, derecho atrás, izquierdo atrás. Derecho enfrente, izquierdo enfrente, derecho enfrente, izquierdo enfrente, atrás, 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 atrás. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? ¿Difícil? ¿No? Cuéntame en los comentarios si te interesa una clase privada en línea o presencial, házmelo saber. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.